Muy buenos días para todos. Para mí es un verdadero placer tener a este gran grupo de selectas personas en el área de la seguridad en esta webinar denominada Gestión del Riesgo, encaminado a la seguridad privada. Para mí es un honor tener este grupo tan selecto de 230 personas que se inscribieron para escuchar nuestros comentarios. Quiero comenzar para decirles quién soy yo. Yo soy el coronel Juan Carlos Chacón Donoso de la Reserva Activa. Por más de 30 años estuve en nuestro glorioso Ejército de Colombia y llevo 13 años en el sector privado. Me he desempeñado como gerente de protección de 6 multinacionales, entre ellas en el sector minero y en el sector de la infraestructura. En el ERTO ocupé el último grado, fui el director de inteligencia de todo el Ejército, donde desarrollamos las operaciones contra los grupos terroristas más importantes que hemos tenido los colombianos. En mi formación académica les quiero comentar que tengo una especialización en Administración de la Seguridad de la Universidad Militar, tengo una especialización en Análisis Sociopolítico de Colombia, soy especialista en Seguridad y Defensa, es una especialización que hice, soy Risk Manager ISO 31000, soy auditor BASC, soy oficial de cumplimiento y lavado de activos, asesor para Control Risk y asesor para FDA, y soy consultor de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia y actualmente soy asesor de Alliance Risk. Para mí es un verdadero honor compartir este gran escenario de esta webinar en el día de hoy con un gran amigo, Alex Barragán. Es un administrador de empresa que lleva más de 22 años de experiencia liderando estrategias de seguridad y gestión del riesgo en los sectores de retail, en el sector minero, en el sector de la educación y la salud. Es Risk Manager ISO 31000 como yo, somos compañeros del mismo curso y para mí es un verdadero placer compartir este espacio contigo, Alex, y que nos puedas seguir comentando tu gran experiencia como gerente de operaciones de Alliance. El temario para el día de hoy es la gestión del riesgo y cómo anticiparnos. Entonces, como primera medida, me gustaría, Alex, que tú nos comentaras ¿cuál es la diferencia de esta webinar al resto de webinarios que hemos visto a lo largo de este año? Juan Carlos, muy buen día para todos los que nos escuchan. Qué gusto poder de verdad compartir este espacio y poder hablar de un tema tan importante a nivel de nación, a nivel de empresas, a nivel de personas. Sí, el webinar anterior se estuvo hablando de todo el tema de seguridad o de ciberseguridad, ¿no? Y hoy lo que buscamos es hablar, generar conocimiento, fundamentos, para hablar no solo de reaccionar, cambiar esto de reaccionar por anticiparnos, por neutralizar los riesgos, poder adelantarnos, poder prever, casi que predecir, Juan Carlos, lo que va a suceder. Y hay muchas formas, tenemos muchas herramientas, conocimiento y personas preparándose para poderlo hacer. Vamos a hablar de algunos casos reales y algunas cifras que nos van a permitir tener ese conocimiento que tanto se necesita en estos tiempos, Juan Carlos. Sí, me parece muy importante lo que has de mencionar. Nosotros tenemos que tener un análisis de riesgos y algo preventivo, no reactivo, como en la gran mayoría de casos ocurre. Y tú has sido una de las personas que ha logrado integrar esa fusión de la parte operativa con la gestión del riesgo. Y me parece muy importante que el auditorio en el día de hoy conozca esa fusión tan considerable y tan fuerte que han logrado tener en la empresa, para así transmitir los conocimientos y que la gente aprenda cada día más. Porque lo que tú decías, cada día se aprende más. Y en los temas de la seguridad, pues tan cambiante, tan mutante, porque cada vez los riesgos cambian. Y eso lo que nos genera son las alertas para precisamente obtener eso que tú estás diciendo. Pero cuéntame, Alex, me gustaría saber por qué muchas empresas siguen siendo reactivas. Juan Carlos, lastimosamente todavía se percibe todo lo que tenga que ver con gestión de riesgos, se sigue viendo como un gasto, se percibe como un gasto. No se ve como esa inversión estratégica para cumplir los objetivos de las compañías. Nos ahorramos en gastos, ahorramos en esos costos
y se cree que con eso se gana confianza. Resulta que no. Cuando pensamos en lo estratégico de la compañía, en los objetivos de una compañía, o aún en nosotros, como personas, siempre lo pongo en el ejemplo más práctico, Juan Carlos, y todos los que nos escuchan y nos ven, que tenemos claro que son, aquí hay conectados vigilantes, operadores, supervisores, coordinadores, directores, dueños de compañías, gerentes, y lo que podemos ver en lo más práctico, compramos normalmente un celular y desde el momento en que lo sacamos de la caja están asociados unos riesgos. El Así más es. sencillo, diríamos, o simple de todos es que se cae el celular y se rompe la pantalla. Lo puedes acabar de comprar, como ha sucedido muchas veces. Acabas de comprar, se te desliza de las manos y el riesgo se materializó porque no tomaste los controles que correspondían para que eso no fuera a suceder. Entonces nos pasa igual. Entonces compramos un celular, pero no tomamos las medidas que corresponden para que no se dañe, no se rompa, no lo hackeen, no me lo roben, etcétera, etcétera. Justo eso, Juan Carlos. Lastimosamente todavía no hemos interiorizado, no se ha vuelto esa cultura de la gestión de los riesgos, pero para eso estamos en esta mañana aquí, Juan Carlos, ¿no? Para Sí, generar señor. conocimiento y que se vuelva parte de nuestro diario vivir, no solamente para nosotros, sino también para los que hacen parte de las compañías, como son todos los que en esta mañana nos acompañan, nos escuchan y nos ven. Correcto. ¿Tú nos podrías mostrar algunas ayudas de cómo has integrado esa fusión entre la parte de operaciones con la parte de mitigación del riesgo? Así es, Juan Carlos. Lo primero que quisiera decirle a todos los que nos escuchan es que la gestión de riesgos se volvió hace años atrás, o se ha venido trasladando a ser un tema del índole nacional, político, de gobierno. Lastimosamente hemos tenido como país, como ciudadanos, hemos tenido unas experiencias, bueno, que la justicia está aclarando, pero hoy se tiene un plan nacional de gestión de riesgos, hay una unidad nacional de gestión de riesgos y desde allí todo lo que tenga que ver con desastres, todo lo que tenga que ver con lo que afecta a nivel natural o social el país, se está tratando. Esto para ponernos en contexto de que la gestión de riesgos hoy es de tipo nacional y del conocimiento de todos. Hay políticas públicas para el enfoque de la gestión de riesgos, hablando desde el sector público, que es donde no nos vamos a centrar hoy. En esto hay catedráticos acerca de este tema y todo lo que queramos conocer. Pero vamos a hablar desde la gestión de riesgos en el sector privado. Y ahí queremos dejar unos conceptos claros, volver algo que a ratos parece, y permítame utilizar esta palabra, Juan Carlos, si es un ladrillo, es pesado, denso cuando hablamos de la gestión de riesgos, pero lo que buscamos con este espacio es mostrar que es sencillo, no es complejo. Lo acabo de plantear con el celular, pero podríamos plantearlo con el plan de un viaje. Todos tenemos objetivos, metas, vamos a viajar, vamos a irnos de una ciudad a otra por carretera, en bicicleta, en moto, y desde allí ya empezamos a hablar de los riesgos que están asociados a los objetivos que tenemos. Entonces, Juan Carlos y amigos que nos escuchan en esta mañana, que dicho sea de paso, gracias por unirse con nosotros en esta importante gestión que es generar conocimiento. Se dice que el que deja de aprender, deja de crecer. Así que lo felicito por estar conectado en este tiempo para aprender, para sumarnos y seguir creciendo en el conocimiento. Entonces, la gestión de riesgos a nivel privado, dejemos esta triada que es importante. Necesitamos tener conocimiento del riesgo. Esto es lo primero, Juan Carlos, frente a lo que tú me preguntabas, ¿qué hemos hecho? Y es tener conocimiento del riesgo. Y ya vamos a hablar un poco de cómo se hace. El segundo punto de esta triada es la reducción del riesgo, cómo tratar el riesgo. Entonces, ¿cómo lo conocemos? El conocimiento del riesgo, ¿cómo lo reducimos? Y en caso de que se materialice, ¿cómo lo manejamos? Es importante tenerlo presente, conocerlo, reducirlo y
tratarlo o manejarlo. Y aquí es importante que podamos puntualizar sobre temas que son claves, Juan Carlos, casualmente con lo que decíamos hace un momento. ¿Por qué reaccionar? Y entonces, hoy que encontramos, Juan Carlos, y por eso la importancia para nosotros desde Allianz generar este espacio. Y es que encontramos hoy por hoy en muchas de las compañías, las personas, en los PMI o los personajes muy importantes que buscan nuestros servicios, estos gerentes, estos líderes, y es que no hay una cultura, Juan Carlos, y de pronto los que nos escuchan, no hay una cultura desarrollada desde nosotros, de manera individual o como compañía. No hay una política, no hay un posicionamiento y un compromiso de parte de todos los grupos de interés sobre la gestión de riesgos. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces lo encontramos. Entonces, esto frente a la gestión de riesgos en el sector privado y frente al conocimiento del riesgo, hablemos de esa triada que hace un momento colocábamos: conocimiento, reducción y tratamiento. Y es que se carece de información adecuada, esa información que nos permita valorar el riesgo. ¿Desde qué punto, Juan Carlos? Como tú y yo lo sabemos, y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo y escuchando en esta mañana lo tienen claro. No hay esa información para valorar el riesgo. Y perdóname, y fíjate que lo que tú es tan importante de cómo valorar el riesgo, y contigo hemos hecho unas matrices de eventos, unos mapas de calor que nos permiten ver a dónde enfocar el riesgo. Y esos mapas del calor nos permiten identificar y anticiparnos a los riesgos. Por eso es como muy efectiva la estrategia que tú armaste, que me metiste en el equipo para poder generar esa sinergia y poder nosotros hoy en día ser una empresa que anticipa los riesgos. Entonces, me así es, Juan Carlos. Comentado. Imagínate que es importante para todos los que nos escuchan, como lo decía, está desde los dueños de compañía hasta el vigilante, personas de gestión humana en esta mañana, comerciales que nos están escuchando, o personas también que llevan años trabajando en seguridad privada, porque allá hay un reto, Juan Carlos, y es cómo voy desde la gestión de riesgos a operativizar esa gestión. Total. Y es de lo que queremos brindarles, porque desde las empresas de seguridad, y en este caso hablamos de Allianz, estamos en ese ejercicio. Estamos gestionando los riesgos. Hemos interiorizado, es parte de nuestra cultura comprender que nosotros somos parte de la administración de los riesgos, ¿cierto? Nosotros trasladamos el riesgo cuando contratamos posiblemente una aseguradora, pero cuando contrato una compañía de seguridad, estoy compartiendo la administración del riesgo. Y es aquí donde necesitamos nosotros, desde las compañías, o nosotros como clientes de las compañías, comprender y entender la importancia de conocer sobre la gestión de riesgos. Y entonces aquí hay algo importante, Juan Carlos, y todos los que nos ven, y es poder adquirir ese conocimiento de las amenazas y las vulnerabilidades. Cuando hablamos de amenazas, según la norma que utilizamos hoy como estándar, que es la ISO 31000, entonces identificamos las amenazas, y las amenazas las hay externas y las hay internas. Por ejemplo, en el caso del celular, una amenaza interna sería, en mi caso, sería yo, con un mal manejo en el momento de utilizar mi celular. Sería una amenaza, pero también me lo pueden hurtar, también me lo pueden robar. Total, de una manera violenta o de una manera no violenta. Hurto y robo. Entonces, ahí es importante que yo identifique las amenazas internas y las amenazas externas. Y las vulnerabilidades que yo puedo generar. Entonces, aquí está la vulnerabilidad. Cuando se conjuga la amenaza más la vulnerabilidad, la suma de la amenaza interna o externa más la vulnerabilidad, nos empieza a identificar el riesgo. Ahí nos queda determinar la probabilidad y determinar el impacto. Esto para hablar acerca del conocimiento del riesgo, pero nos sigue otro aspecto en esa triada que hablábamos hace un momento, Juan Carlos, y todo lo que nos escuchan, y es la reducción del riesgo. Entonces, ¿cómo trabajo sobre esa reducción del riesgo? Y es que encontramos que hay falta de compromiso en la implementación de medidas, Juan Carlos. Desarrollamos recomendaciones, como tú lo decías hace un momento, armamos las matrices, establecemos el plan de trabajo, las recomendaciones, las alertas y todo lo que desarrollamos, pero
nos hace falta compromiso, Juan Carlos. Compromiso en la implementación de esas medidas. Lo decíamos hace un momento. ¿Por qué reactivos? Y es porque se sigue viendo como un costo, se mira como un gasto, perdóname, no como ese costo que genera confianza, ese costo que genera desarrollo. Entonces, necesitamos implementar medidas preventivas y de protección para ser menos vulnerables ante la materialización de estos riesgos. Y no hay una cultura del seguro, Juan Carlos, también aquí en Colombia. No tenemos, cuando nosotros no podemos administrar con otros nuestros riesgos, los trasladamos. Entonces, debemos hacerlo otra vez muchas veces de las aseguradoras. Y no hay esa cultura. Casi que tenemos que ser obligados al SOAT, tenemos que ser obligados a adquirir esos seguros porque no hay esa cultura. Pero fíjate que en esa prevención, como tú decías, uno como gerente de seguridad de una empresa le debe plantear al gerente de su propia empresa, decirle, mire, nosotros tenemos el riesgo, lo asumimos, lo mitigamos o lo transferimos. Así es. Una serie de empresas como Allianz que tienen la capacidad de decirle, venga, transfiérame el riesgo a mí, que yo se lo soluciono, con una serie de herramientas muy buenas, que es lo que tú me estás hablando para que todos conozcan cómo has enfocado la parte de cómo hemos implementado una serie de medidas para mitigar y evitar esos riesgos, con mapas de calor, con una serie de matrices, con una serie de elementos que son los que tú estás utilizando en ese momento que han sido exitosos. Entonces, ahí tú nos puedas comentar un ejemplo donde la tecnología haya evitado un incidente. Sí, Juan Carlos, voy a compartir con ustedes aquí mi pantalla un momento. Qué bueno, eso es lo que queríamos ver. Entonces, hago un ejercicio aquí para compartirte mi pantalla y poderte mostrar algo de lo que hemos hecho. No olvidemos que es importante aquí algo, Juan Carlos. Sí, señor. Vamos a trabajar sobre cómo adquirir ese conocimiento del riesgo. Vamos a trabajar en este espacio sobre cómo reducir ese riesgo, pero también sobre cómo manejarlo. Y en ese manejarlo es importante conformar equipos, conformar esa preparación, esa reanudación de la operación, como se denomina el plan de continuidad del negocio. O sea, los planes de emergencia y bueno, todo lo que se desarrolla, que en otro espacio podemos profundizar sobre ello. Correcto. Bien. Juan Carlos, frente a tu pregunta, es importante ver que para poder trabajar antes de que pase, necesitamos adquirir conocimiento. Así que vamos a adquirir un poco de conocimiento para todos los que nos están viendo en esta mañana. Entonces, comprendamos el riesgo. Entonces, vamos a hablar de definiciones esenciales aquí, esenciales. Es importante tener esto claro. ¿Qué es riesgo? Entonces, usted me puede estar diciendo, Alex, pero ya lo sé, yo soy director de operaciones. Eso pasa mucho, pero no nos queda muy claro. Y hoy nos vas a contextualizar a todos los participantes qué es realmente el significado de riesgo. Así es, entonces, voy a ponerlo, hay términos técnicos, mira, en 31.000, en la NTC, en los diferentes, todos los escritores que hay sobre el tema, catedráticos sobre ese tema, también hay bastantes definiciones. Entonces, vamos a tomar una muy simple, muy práctica, que es la combinación de la probabilidad del impacto en un evento adverso. Probabilidad, el impacto. Y aquí quiero dejar una premisa, un axioma, y es, mientras sea posible, es probable. Voy a repetirlo, Juan Carlos. Mientras sea posible, es probable. Cuando vayamos a hablar de riesgos, en el diario vivir, en las compañías, es importante preguntarnos, ¿es posible? Sí, sí es posible que se rompa, que nos roben, que haya una infiltración, que haya una filtración de información, un ataque cibernético, como lo veíamos en el webinar pasado. Claro, entonces si es posible, es necesario determinar la probabilidad, que es lo que estamos hablando acerca del riesgo, ¿cierto? Y sumado a esto, después de hacer el ejercicio que corresponde, de acuerdo a lo que nos establece hoy lo que está escrito acerca de la norma, es determinar el impacto. Y aquí cada compañía, de acuerdo al apetito al riesgo, o las personas de acuerdo al apetito al riesgo y los criterios que determinen, entonces dice, este es el impacto. Entonces,
Y de una manera más sencilla todavía, es todo aquello que impide el cumplimiento de los objetivos de la compañía o de nosotros. Juan Carlos, tú dices, voy a viajar de aquí a Santa Marta. Yo te digo, Juan Carlos, ¿ya me diste tus riesgos? ¿Y cuáles son mis riesgos? Bueno, pues veamos qué puede suceder de aquí a Santa Marta, con qué te puedes encontrar, qué es posible, analicemos la probabilidad, midamos el impacto. Y Juan Carlos, tú no te vas a detener, tú vas a irte por carretera, entonces, o puede ser que en el ejercicio de las recomendaciones termines yéndote por aire, justo fruto de esa gestión de los riesgos. Y aquí es el segundo término, y es ¿qué es gestión de riesgos? Y si lo vemos, es un proceso estructurado ¿para qué? Para analizarlo. Entonces, y fíjate una cosa, perdón que te interrumpa ahí, mira que es simplemente mitigar el riesgo, no es dejar de hacer las cosas, entonces no lo hagamos porque corremos riesgos, no, es asumamos un riesgo pero de manera diferente, y tú colocas un ejemplo muy cierto. Si tú te das por tierra, te puedes encontrar con un bloqueo, te puedes encontrar con un secuestro, te puedes encontrar con alguna vicisitud que pueda presentarse en la carretera. Para mitigar ese riesgo que tú quieres ir a Santa Marta, pues vete por avión, cumples de ir a Santa Marta, pero por otro medio, mitigando precisamente el riesgo porque ya hiciste evaluación de riesgos. Así es, justo el análisis me permite eso, establecerte, lo decíamos hace un momento, el conocimiento del riesgo. ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cierto? Lo decíamos en esa triada que invito a todos los que nos ven y nos escuchan en esta mañana. Conocimiento del riesgo. ¿Cómo voy a reducir el riesgo? ¿Y cómo voy a manejar en caso de que alguno de estos se materialice? Ahí, Juan Carlos, empieza todo el tema de la gestión de riesgos y empezamos a desarrollar cultura. Y permítanme, Juan Carlos, y todos los que nos escuchan, aún desde casa lo debemos hacer. Enseñarle a nuestras familias, a nuestros hijos, y hoy en los que están aquí conectados, directores, dueños de compañía y demás, ¿cómo lo podemos hacer? Y es a nuestros equipos llevarlos a esa cultura de la gestión de riesgos, generarles conocimiento, cómo los vamos a gestionar, cómo los vamos a reducir y cómo los vamos a tratar. Entonces, continuemos, Juan Carlos. Mira, la gestión de riesgos es identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos. Analizo lo que va a suceder. Evalúo o valoro, de acuerdo a lo que establece la norma ISO 31000. Sí. Valoro, la valoración. Aquí se establecen unos criterios, porque puede ser, Juan Carlos, que para tu compañía o la compañía que podamos encontrar, un evento catastrófico no lo puede hacer para la otra compañía. Entonces aquí es donde está el tema de la evaluación o valoración. Con esto establecemos la probabilidad del impacto y después establecemos cómo tratar los riesgos de manera proactiva. Entonces mira que en esos riesgos, en esa gestión de riesgos, necesitamos tener en cuenta la clasificación de esos riesgos. Entonces, riesgos físicos hacia personas, hacia bienes, hacia instalaciones, tenemos riesgos operativos, fallos en los procesos, ¿cierto? Errores humanos, interrupciones en la cadena de suministro, tenemos riesgos tecnológicos también como vulnerabilidades del sistema, ciberataques, sabotajes también como lo hablábamos en el webinar anterior, esos riesgos estratégicos, Juan Carlos. Sí. Cuando se hace la planeación estratégica de una compañía y establecemos ese objetivo, esos objetivos, ese propósito, esa razón de ser, y establecemos los objetivos estratégicos, allí empezamos a encontrar todo aquello que pueda afectar a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel local, proveedores, vías, carreteras, etcétera. Todos esos cambios regulatorios, decisiones sin análisis de seguridad. Encontramos todos los riesgos estratégicos, los financieros como el fraude, las fluctuaciones de la moneda, la morosidad de los clientes. También encontramos los riesgos reputacionales, Juan Carlos, crisis de imagen por fallas en protocolos, incidentes mal gestionados. Encontramos los riesgos legales, los medioambientales, los sociales. Y aquí es donde Allianz se ha enfocado en poder conocer esos riesgos críticos en las compañías, en los sectores y cómo gestionarlos, Juan Carlos. Aquí, conocimiento, reducción y cómo manejarlo. Entonces, Juan Carlos, ¿cómo pasar, lo decías hace un momento, cómo pasar del enfoque reactivo al enfoque preventivo? Ese actuar antes de que se genere un incidente, que un incidente se ocurra o se manifieste un riesgo o se materialice un riesgo. Y es centrándose en la respuesta y en el control de daños, ¿cierto? Sí, señor. Ese enfoque preventivo, mira, de pasar del enfoque reactivo al enfoque
preventivo. El enfoque preventivo que busca anticipar y neutralizar los riesgos. Antes de que se materialicen. Entonces, aquí hay que hacer, estableciendo los riesgos, estableciendo los planes de acción, tenemos que estar monitoreando esos análisis de riesgos. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son esos indicadores que tenemos para gestionarlos? Todo esto se suma porque tenemos una necesidad latente, tajante, y es la continuidad del negocio. Entonces, el enfoque preventivo, Juan Carlos, busca generarle continuidad a los negocios. Busca generarle continuidad a tu viaje, que llegues hasta Santa Marta, que lleguemos hasta donde tenemos establecido, donde tenemos la meta de llegar. Y desde luego es importante para la reputación. Total. Tenemos ejemplos muy cercanos. Hace poco, a mediados del año pasado y finales del año pasado, fábricas conocidas que se especializaban en el tema de los colchones. ¿Recuerdas? Aquí, sí, por la calle en Bogotá, lastimosamente se materializaron riesgos que afectaron la reputación, que afectaron la continuidad del negocio, tuvieron que cerrar. ¿Les hizo falta la gestión de riesgos? Posiblemente. Nos enfrentamos hace unos años atrás a la pandemia. Estábamos preparados, teníamos nuestros planes de continuidad. Varias de las matrices de riesgo que se revisaron en ese momento, Juan Carlos, no señalaban riesgo pandemia. No la encontrábamos, Juan Carlos. No se analizó que podíamos tener eso. Creíamos que era lejano. Hoy ya sabemos que no es así. Y fíjate algo bien importante. Aquí la cultura de Allianz no solamente se ha enfocado en mitigar esos riesgos sin prevenirlos, sino ha hecho una estructura macroestructural que nos ha permitido a nosotros, en alguna manera, mostrar un mapa del negocio o una autopista del negocio donde contemplamos los riesgos. Para cada negocio es bien importante medir los riesgos y decirle al cliente, mire, usted quiere que le cuidemos eso, esos son los riesgos, pero así los vamos a mitigar. Pero que el mismo cliente, y me parece muy buena la oportunidad que estamos dando para que el cliente saber cuáles son sus riesgos. Y en ese gran análisis de riesgos que tú le muestras, les dan dando también la solución. No solamente es decirle cuáles son los riesgos, sino cómo los mitigamos. Y entre todo ese paquete se ha podido instalar eso que es bien importante que la gente sepa. Que cuando hagas un negocio, meta esa mitigación de riesgos. No solamente la parte financiera, ni la parte de la rentabilidad, que son bien importantes para el negocio, pero que vaya a incluir ese plus que tenemos nosotros, es poder mostrar los riesgos, pero también las soluciones al cliente. Así es, Juan Carlos. Mira esto, Juan Carlos, y todos los que nos ven y nos escuchan en esta mañana. ¿Cómo ha evolucionado la seguridad en el mundo y en Colombia? ¿De dónde venimos hacia dónde vamos? Es importante tenerlo presente. ¿Por qué hablar de la gestión de riesgos? Estamos viendo aquí el enfoque reactivo, pasando al preventivo, la continuidad del negocio, el tema reputacional. Pero veamos este siguiente slide, Juan Carlos. Sí. Y gestionemos esto. Ajá. Veamos esto, Juan Carlos, en esta pequeña diapositiva. Vayamos de izquierda a derecha. Veamos cómo pasamos de la seguridad física a la gestión integral de riesgos. Cuando inició la seguridad privada y se empezó a hablar de seguridad privada años atrás, Juan Carlos, se empezó a hablar de personas, se empezó a hablar de puertas, barreras, circuitos cerrados de televisión, procedimientos, ventanas, rejas, concertinas, alambres de púa, linternas, relojes de marcación, armas, escopetas. Todo esto fue en el principio, mira, en la seguridad física. Y fue evolucionando. Y empezamos a hablar de safety y security. Empezamos a hablar de la seguridad industrial. Pero primero pasó desde luego por la salud ocupacional, se empezó a hablar años atrás del COPASO, no sé si recuerdas, el Comité de Salud Ocupacional, de seguridad y salud en el trabajo. Empezamos a hablar de seguridad industrial y se empezó a hablar de la seguridad integral. Empezamos a ver esos líderes encargados de estos dos temas, la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad física. Pero hubo un cambio en el tema de la seguridad que nos lo dio el 911, el famoso 911 allí con las Torres Gemelas, y cambió esa gestión,
cambió esos temas de seguridad, se empezaron a vincular otros temas. Entonces empezamos a encontrar la planeación estratégica, empezamos a hablar de los riesgos desde los puntos de vista laboral. Con la pandemia se empezó a hablar de los riesgos, se empezó a hablar de la bioseguridad con los riesgos que se presentaron o se materializaron por la pandemia. Aún más acá se empezó a hablar de el sistema para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Hoy hablamos de los riesgos ambientales. Hoy hablamos de esa importante labor, Juan Carlos, tú que estás en ese proceso de oficial de cumplimiento, de lo que representa un oficial de cumplimiento hoy en una compañía y está asociado justo a esos riesgos. Empezamos a hablar de el soborno y la ley antisoborno, y de eso ya hay una ISO que es la 37001, y ambiental que hay una 14001, y empezamos a encontrar, por ejemplo, la 28000, empezamos a hablar de la 27001 con la seguridad de la información que nos hablaron hace unas semanas atrás acerca de los riesgos que se presentan en la seguridad de la información. Calidad, imagínate esto, Juan Carlos, cuando empezamos a hablar de la ISO 9001, encontramos que nos empezaron a decir hace un par de años que la gestión de riesgos en las compañías se debían hacer por procesos. Entonces empezó a hablar de esta cultura. Y si empiezas a analizar cada uno de los sistemas o el sistema integrado de gestión o cada una de estos sistemas, todas se hablan o todas convergen o todas se unen en un tema, y es la gestión de riesgos. Y si profundizamos sobre cada una de ellas, nos vamos a encontrar con una cantidad de datos, lo que hemos llamado la Big Data. Y esa Big Data me permite, organizada, Juan Carlos, que aquí es donde vamos a pasar de la gestión de riesgos a la operación, porque esa Big Data me permite predecir, Juan Carlos. En los temas de marketing, y todos los que nos escuchan saben lo importante que es la información. Hoy lo decimos más, hoy lo profundizamos y lo aceleramos más que antes. Tiene los datos, tiene el poder. Si no, pregúntenle a nuestros dueños de esas redes sociales. Tienen nuestra información, tienen nuestros datos, y sus empresas valen millones de dólares porque tienen información. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que organizar, que tenemos que estructurar y tenemos que llegar a predecir. Para eso, Juan Carlos, y todos los que nos escuchan, nos sirve toda la información que recopilamos a través de nuestros sistemas. Hoy, mira, Juan Carlos, pasa algo. Hoy las empresas no solo están pensando en su control de acceso por la entrada principal. Hoy las empresas están hablando de los riesgos laborales. Hoy estamos hablando de los riesgos de la información, en el manejo de la información. Hoy hablamos de los ciberataques. Así es. Donde toma relevancia la gestión de riesgos. Así que, Juan Carlos, mira, ¿cómo lo viene haciendo Allianz? Todos los que nos ven. Nosotros establecimos la gestión de riesgos como uno de nuestros pilares, enfocado justo en esto que acabo de comentar acerca de nuestros clientes. Nuestros clientes están continuamente gestionando riesgos, las personas están gestionando riesgos, todos estamos gestionando riesgos. Llegas a tu trabajo, pero antes de llegar a tu trabajo te enfrentaste a unos riesgos. Las empresas ya salen al mercado, mueven un producto, establecen cualquier línea de comercialización, cualquiera de sus líneas de logística, todas tienen asociado un riesgo. Por eso nosotros empezamos por la gestión de riesgos, el análisis de cada operación, el análisis de cada cliente, el core de su negocio para establecer los riesgos asociados allí. Pero para responder a esta gestión de riesgos, a este tratamiento, entonces obtuvimos el conocimiento, vamos a gestionarlo, vamos a reducirlo. Aquí hacemos una combinación, Juan Carlos, y todos los que nos ven, y es las personas. Aquí empieza a operativizarse la gestión de riesgos y es cuando aparece el vigilante, aparece el escolta, aparece el supervisor, aparece el OMT, aparece cada una de esas personas que se suman a la cadena logística. Y es el talento humano. Seleccionamos por competencias, formamos de manera especializada por sector y a eso le sumamos que la persona pueda permanecer para desarrollar conocimiento, equipos de trabajo, Juan Carlos, y todos los que nos ven.
en esta mañana. Pero también le integramos algo, Juan Carlos, tú lo preguntaste hace un momento, ¿cómo lo viene haciendo y cómo lo hemos hecho? Y es las herramientas tecnológicas, todo lo que hay en tecnología y en seguridad electrónica. Tecnología y seguridad electrónica. Lo integramos, Juan Carlos. A las personas le estamos entregando herramientas que tenemos, que están en el mercado, pero la clave está, Juan Carlos, en cómo se integra. ¿Cómo se integra? Claro, la integración es lo básico. Dime. La integración es lo más importante, poder integrarle al sector humano con el sector tecnológico. Sí, porque mira, lo decías hace un momento. Si hablamos de el agua, por ejemplo, en Bogotá, el agua tiene un riesgo y es el riesgo ambiental, todo lo que llamamos impacto. En el tema de riesgo ambiental se llama impacto. Todos esos impactos ambientales, a través nosotros, de las personas capacitadas de manera correcta, especializadas en el sector, más las herramientas, empezamos a generar información, data. Y esa data, como lo veíamos hace un momento, organizada, estructurada, con un enfoque, con KPIs, con KRO, que son todo el tema de los indicadores en riesgos operativos. Entonces empezamos a obtener toda esta información y podemos llegar a predecir, tomar decisiones estratégicas. Es aquí donde combinamos lo operativo, lo táctico y lo estratégico, Juan Carlos. De la compañía hacia las compañías, de la compañía hacia las personas. Es importante que todos aquellos que nos estén escuchando nos podamos ubicar. Lo táctico, lo estratégico, perdóname, lo operativo, lo táctico y lo estratégico. Y cómo estas personas con herramientas empiezan a generar información, data, que nos permite predecir. Aquí es donde la gestión de riesgos toma esa relevancia a nivel de las compañías, Juan Carlos. Y si a eso le sumamos protocolos de actuación y protocolos de emergencia, que ahí hay una diferencia, ¿no? Sí, claro. Sucedió. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Ingreso, vamos a poner lo más práctico que el diario vivir de nosotros. ¿Cómo actuamos frente al ingreso de una persona? La identifico, la confirmo, la registro y le permito el acceso en caso de que me lo hayan confirmado o denegado. Entonces no le permito el ingreso. Eso es un control de acceso, la actuación. Pero resulta que puede identificar que hay una suplantación de un funcionario. Entonces aquí ya se despliega un protocolo de emergencia. ¿Qué hago frente a este tema? Y así es que lo venimos haciendo, Juan Carlos. Venimos articulando. ¿Qué herramientas tienen ustedes o han implementado para hacer esa función entre el hombre y la tecnología? Mira, Juan Carlos, la experiencia nos ha llevado a poder especializarnos por sectores y desarrollar estrategias para cada uno de estos sectores para tratar sus riesgos críticos. Está salud, está industrial, está educación, financiero, logístico, oil and gas, el sector de la construcción, el sector del retail. Cada uno de estos sectores se trata de manera diferente en sus riesgos. Hechos a la medida del cliente y las necesidades del cliente de acuerdo a su sector. Así es. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Identificamos los riesgos. Juan Carlos, es importante y todos los que estamos aquí conectados, necesitamos desarrollar esa cultura de la gestión de riesgos. Entonces, lo primero que hacemos es identificar los riesgos y de ahí establecemos cómo tratarlos. Y para tratarlos están las personas, la tecnología y los procedimientos. Veamos cómo se hace. Entonces, tenemos la primera herramienta, que es la herramienta de la gestión de riesgos. Entonces, tenemos una plataforma donde encontramos todo lo que necesitamos para identificar los riesgos. Lo decíamos, analizarlos, valorarlos y establecer los tratamientos. Recuerde que dentro de la valoración está probabilidad de impacto. Y para eso tenemos unas herramientas tecnológicas para la gestión de los riesgos, la identificación de los riesgos. Juan Carlos, aquí en la Alliance tenemos una plataforma que se llama Ares y a través de esa plataforma montamos todo lo que es la matriz de riesgos de todos aquellos que requieren nuestros servicios. No solamente y esto el cliente lo puede ver en vivo. El cliente también de la plataforma y el cliente puede ver cuáles son los riesgos. Correcto. Pero no solamente los riesgos, porque lo clave no es identificar los riesgos, sino cómo los gestionamos. Entonces, para eso
Para eso establecemos las rondas, las listas de chequeo, los hallazgos que hayamos encontrado que puedan convertirse en una vulnerabilidad. Si encontramos una amenaza, por ejemplo, algo cambió en el entorno, inmediatamente las amenazas pueden cambiar, ¿cierto? Los reportes de estas novedades. Tenemos formularios que le permite al cliente identificar esa gestión. Recuerda que todo esto para en la gran data que tenemos, esa big data, para poderle entregar a nuestros clientes información para que tome decisiones en tiempo real. Perfecto. Ahora, Juan Carlos, ¿qué riesgos estamos o cómo lo estamos gestionando o cuál es el deber ser en la seguridad privada hacia la respuesta hacia los clientes? Y es, lo primero que tenemos que identificar, Juan Carlos, es todos los cumplimientos legales. Hacia allí estamos enfocados nosotros. Perfecto. En la gestión de riesgos está cumplimientos legales, el aseguramiento de las personas, el aseguramiento de la infraestructura, el aseguramiento de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, el aseguramiento de la información, esa gestión frente a eventos operativos y eventos críticos, esa gestión de emergencias y riesgos de desastres y esa gestión de continuidad del negocio. Esto es lo que nosotros hacemos desde Alayan y este es el enfoque de la estrategia. Ojo, Juan Carlos, porque no es colocar un vigilante hoy en día, como lo acabamos de ver, pasamos de una seguridad física a una gestión integral de riesgos. Hoy, Colombia, las naciones, las empresas, las personas están demandando una gestión de riesgos integral. Yo no puedo simplemente llegar y colocar un vigilante. Yo tengo que pensar que mi cliente o las personas o las compañías tienen unos riesgos asociados. Alex, nos quedan, qué pena contigo, nos quedan 30 segundos. Dale. Un último mensaje a toda esa gran comunidad de seguridad con respecto a esta mitigación de los riesgos. Bien, Juan Carlos. Mira, combinamos las personas, combinamos la tecnología. Hay herramientas hoy como la analítica de video que nos permite tratar esos riesgos. Hay plataformas, nosotros tenemos la primera compañía en el mundo que tiene una plataforma que puede convertir cualquier cámara que usted tenga, esa de 720 líneas o de 1, 2, 3 megapíxeles, la puede convertir a una cámara inteligente que le pueda generar analítica de video, Juan Carlos, que le pueda alertar. Pero bueno, de eso se hablará en otro webinar. Entonces, estimados, el objetivo es identificar los riesgos críticos. Nosotros en el caso de, por ejemplo, para uno de los sectores que es salud, hemos identificado los riesgos críticos. Entonces tenemos la integridad de los equipos médicos, la integridad del personal médico, el secuestro de neonatos. ¿Sabe lo que significaría, Juan Carlos, para una clínica, para un hospital, que un niño, un bebé, un recién nacido pueda ser secuestrado, pueda ser sacado de un lugar? Entonces, ¿cómo gestionar esos riesgos? La fuga de pacientes, en lo que hemos analizado y la experiencia nos muestra, sucede, Juan Carlos. Las UCI, todo lo que se presenta allí. Entonces, identificamos los riesgos, establecemos los protocolos, generamos o vinculamos la seguridad electrónica y las herramientas tecnológicas y especializamos a ese personal. Estoy seguro que muchas de las compañías que nos están escuchando se empiezan a identificar y dicen, oiga, yo hago parte de la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué quiero decir, Juan Carlos? La gestión de riesgos dejó de ser el cómo. La gestión de riesgos es el hoy. Es la manera correcta de empezar a abordar las necesidades, es la manera correcta de empezar a abordar los objetivos, las metas, todo lo que como personas, como compañías, como departamentos, ciudades y país nos proponemos, Juan Carlos. La gestión de riesgos debe ser parte de nuestra cultura, de nuestro diario caminar y de nuestro diario vivir. Así como lo hemos hecho y lo estamos haciendo en Alliance. Vinculamos gestión de riesgos, personas, tecnología, protocolos e indicadores. Mira, Juan Carlos, termino mostrándote esto, Juan Carlos. Eso. Las matrices, pero no solamente las matrices, perdóname, me devuelvo un momento. Porque, ¿de qué nos serviría todo esto si no lo aterrizamos en un cuadro de control? La idea es poder llegar a generar un reporte general de riesgos en tiempo real. Un dashboard. Que podamos estar viendo la gestión, toda la interacción de los riesgos, y esto es lo que hoy nosotros tenemos estas herramientas en el mercado y otras que puedan observarlas, pero el AYA lo está haciendo de esta manera, Juan Carlos, porque la gestión de riesgos no es algo que está en un papel,
es parte de la cultura y del diario vivir de Allianz Risk and Protection, Juan Carlos. Y aquí lo bueno de, de esta plataforma que nos está mostrando es que el cliente también se integra y hace parte de esas soluciones de seguridad y en tiempo real puede ver sus amenazas, pero también cómo vamos a mitigar esas amenazas que usted tiene. Y en tiempo real puede darse cuenta de cosas que no ha visto con otras compañías. Entonces, así es, Juan Carlos. Es interesante. Lo interesante es que el cliente puede, a través de un link web que le damos, poder ver la gestión de sus riesgos en tiempo real, las novedades, los reportes, todo eso que tiene en papel, justo apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible, hablando de la sostenibilidad. Hoy él puede pasarnos toda esa información y nosotros podemos ayudarle a convertir todos esos datos que tiene ahí en hojas y en papeles en data que le permita tomar decisiones en tiempo real. Déjeme hablarle de los beneficios, Juan Carlos, porque yo creo que todos tenemos que ver algo, y es que hay beneficios yo como cliente o como me vio como compañía y que todos nos beneficiemos de esa gran anticipación de los riesgos. Nosotros tenemos que ver, Juan Carlos, que anticiparnos a los riesgos nos va a traer sus beneficios. Reducción de pérdidas económicas. Mira, si vas a sacar tu celular de la caja, por favor, que sea encima de una mesa. No lo vas a hacer sin la mesa. Parece algo bobo, pero sí. Si vas a tener un viaje nomás a un par de distancia, hombre, devuélvete a la compañía. Mira, yo no sé cuántos de los que están aquí conectados se han vuelto a revisar la planeación de la estrategia para lograr los objetivos de la compañía. Miren, amigos que nos están escuchando, viendo en esta mañana, si llegamos a donde un cliente o tú eres el cliente y la compañía no te acompaña o no te pregunta sobre tus objetivos estratégicos, sobre tus políticas, sobre tus criterios para manejar los riesgos, entonces creo que no es gestión de riesgo lo que te están ofreciendo y una solución integral. No, te están ofreciendo un vigilante, una cámara, una plataforma, y no es el deber ser. Lo correcto es que le apuntemos a los objetivos de una compañía. Desde allí, Juan Carlos, inicia toda la gestión de riesgos. Entonces, mira lo que hay: reducción de pérdidas económicas, continuidad operativa sin interrupciones, protección de la reputación y confianza del cliente, cumplimiento normativo y certificaciones. Juan Carlos, nosotros no podemos perder de vista esto. Nuestros clientes están expuestos, las personas están expuestos, nosotros, a todo un tema de cumplimiento normativo, leyes que nos están rodeando, uso eficiente de recursos humanos y tecnológicos. ¿Cuántos radios o cuántas herramientas, cuántas cámaras están guardadas allá que ya son obsoletas? Respuestas más rápidas, efectivas ante incidentes. Juan Carlos, lo más importante para los clientes: ventaja competitiva. Tenemos ventaja competitiva. Nosotros no solamente, nuestros clientes tienen ventaja competitiva. Hoy, gestionar los riesgos, exportaciones, importaciones. Mira, en las exportaciones, todos los que nos escuchan, cuando nos certificamos y mostramos la gestión de riesgos, hoy hablamos de operador económico autorizado, hoy hablamos de OEA, Juan Carlos, en las exportaciones e importaciones, lo primero que llegan a buscar, o lo primero que llegan a preguntarnos es: ¿y su matriz de riesgos? ¿Y sus riesgos gestionados por procesos? Pues bueno, Allianz tiene las herramientas para ayudarles a gestionar sus riesgos, pasando de lo reactivo a lo preventivo, Juan Carlos. ¿Y sabes qué me llama poderosamente la atención de todo lo que estoy viendo? Están lanzando un producto que salió por diferentes medios, inclusive por la revista Semana, donde lanzaron el Ángel Protector. ¿Nos puedes contar más acerca de eso, que es algo preventivo? Sí, Juan Carlos. Creo que todos, para cuando hablamos de riesgo país, que en esto tú eres experto y en esto me has dado mucha cátedra del tema y de verdad gracias, pero cuando hablamos de riesgo país podemos identificar en todos los lugares de Colombia hoy, lastimosamente, estamos expuestos, Juan Carlos. Estamos expuestos y estamos hablando posiblemente con empresarios que están aquí conectados, con personas que vienen de otros países a hacer negocios, están expuestos a diferentes riesgos. El peor de todos, estamos hoy de luto en Colombia por lo que sucedió, y es allí donde nosotros, a través de un servicio que se llama Ángel Protector, estamos poniendo a disposición de todos aquellos que lo requieran un vehículo blindado con un esquema de seguridad diseñado para esa persona. No es un conductor, no. Estamos hablando de un esquema de seguridad diseñado para esas personas de bien, empresarios
que están enfocados en el desarrollo de Colombia y de diferentes partes del mundo que vienen aquí a Colombia. Entonces planteamos ese servicio, un servicio que se puede requerir por días, por semanas, por meses, pero lo más importante, Juan Carlos, es que es por horas. Oye, voy a estar en un almuerzo, voy a estar en una comida, me voy a trasladar, no me voy a demorar sino 4 horas, 5 horas, 6 horas. Juan Carlos, ahí es donde estamos dando respuestas a necesidades que las personas y que las compañías tienen. Por horas, Juan Carlos. Este servicio lo particular es que es por horas y puedes encontrarlo con nosotros, con Alliance. Y sabes qué me llamó poderosamente la atención, ha sido un éxito rotundo eso del ángel protector. Lo he escuchado en muy buenos comentarios. Inclusive incluye el chaleco para el protegido dentro del vehículo, que en ningún ángel protector o algo parecido se ve. Eso me parece bien interesante y que tú puedes armar la modalidad que quieras, por horas, por días, por semanas, como tú lo comentabas. Igual manera, si tú lo quieres que tenga una escolta adicional, una moto adicional, tú armas tu paquete como tú lo quieras y ha sido muy bien recibido por parte de la gente, inclusive de los hijos de los mismos protegidos. Yo Así quiero, Juan Carlos, recuerda que en este tema de la gestión de riesgos hay 3 premisas. A mí me gustan las triadas porque es una forma fácil de aprender. Es qué voy a proteger, de qué lo voy a proteger y cómo lo voy a proteger. En esto se basa el diseño de nuestras soluciones y en la forma correcta de gestionar los riesgos. ¿Qué voy a proteger? La persona. ¿De qué lo voy a proteger? Pues las amenazas que tiene. ¿Y cómo? Entonces, donde llegamos a decir, oiga, también necesita esto para protegerse. Necesitamos hablar de esto. Juan Carlos, déjame comentar algo más que creo que es importante. Todo esto que hacemos nosotros busca la reducción de esos incidentes. Tenemos casos donde hemos logrado reducir incidentes críticos. En el sector hospitalario, por ejemplo, en 6 meses hemos logrado reducir el 100% en accesos no autorizados. En el sector retail, hemos logrado reducir el 50% en pérdidas en 8 meses en los clientes donde hemos podido implementar estas soluciones. Hemos podido dar mayor trazabilidad y control de inventarios. En el sector de la minería, Juan Carlos, con tu experiencia, la eliminación de intrusiones no detectadas, el ahorro estimado en más de $500,000 al año, Juan Carlos. Esto es la gestión de riesgos, es donde empieza a dejar de ser un gasto para convertirse en un costo que genera confianza. Mira, en el sector de la educación, en lo que hemos podido medir, la reducción del 90% en ingresos no autorizados, el cumplimiento en protocolos de aforo y seguridad. En el sector de la logística, para hablarte de otros datos, y con esto voy cerrando, en un puerto y centro de distribución hemos detectado riesgos, intentos de ingresión en muelles y robos de carga. Con esta herramienta de Cintia, que es la gestión electrónica de riesgos, para el monitoreo perimetral y para el control de acceso de vehículos, hemos logrado tener una reducción del 85% en incidentes de acceso no autorizados, control total de trazabilidad de movimientos en zonas de carga y descarga, mejorar los tiempos de verificación de vehículos, pasando de 5 minutos a 1 minuto. Juan Carlos, el aprendizaje, la visibilidad total de la operación logística reduce riesgos y acelera procesos. Solamente para hablarte de algunos datos puntuales de lo que hemos logrado con la implementación de una solución que integra personas, tecnología, protocolos y pasando de la gestión de riesgos a la operación, que será el reto de esta mañana, Juan Carlos. Total, tienes toda la razón, y algo que me llama, resumiendo todo lo que tú has dicho, me parece que la seguridad moderna tiene que estar presta a ese cambio, tiene que estar presta a las dinámicas modernas que se están presentando. Y de igual manera, es la suma de una anticipación más una integración más la tecnología, que es lo que nos permite a nosotros avanzar en esos temas tan dinámicos como es la seguridad que cada día estamos viendo. Como tú decías, estamos de luto por el senador, pero eso nos da una enseñanza muy grande, y la enseñanza es que cada día debemos de intensificar y prevenir lo que nos puede pasar. O sea, es predecir lo previsible. Entonces, sí, Juan Carlos, para todos nosotros es ese. Cuando entramos a analizar un poco lo que pasó, vemos que el nivel en el que se estaba viendo los riesgos asociados, claro, cuando tú empiezas a mirar la probabilidad
porque cuando hablamos de probabilidad de impacto, hablemos un momentico de probabilidad. Aquí profundicemos un poco en el conocimiento. Cuando tú hablas de probabilidad, estás hablando de un suceso en un tiempo determinado, lo que llamamos antecedentes. Empezamos a revisar los antecedentes. Cuando tú miras el caso tan lamentable que estamos hoy, que nos tiene de luto. ¿Hace cuánto tiempo no teníamos un atentado a un candidato presidencial, Juan Carlos? Estamos hablando de más de 30 años. Hace 30 años, sí, la probabilidad, estoy pensando un poco en aquellos que analizaron el riesgo, pues tú decías la probabilidad, midiéndola en baja, media y alta, tú podrías decir, no, pues la probabilidad es baja. Y ese esquema, como estaba funcionando, posiblemente la había medido como baja. El precandidato, tal vez, y su esquema la había visto como baja. No le vieron la relevancia que tenía por la amenaza que tenía alrededor. Mira aquí la importancia de poder analizar la amenaza. Todos, ahí tenemos, hoy por hoy Colombia, todos los grupos delincuenciales y cómo se les ha permitido que se vuelvan a rearmar. Volvimos, decían hace poco, escuchando a los expertos, y Juan Carlos, tú en eso también te lo escuchaba hace un rato antes de que entráramos al webinar, cómo se le ha permitido que se armen de nuevo. Entonces, esa amenaza cambió. La amenaza por completo cambió, aumentó esa probabilidad, y eso no se tuvo en cuenta, y lastimosamente se materializó un riesgo que no veíamos hace muchos años, como es este lamentable para... Por eso es importante que las matrices de riesgos y los mapas de calor estén permanentemente siendo dinámicos y revisados para ver dónde aumenta el riesgo, cómo gestiona el riesgo, cómo mitigo el riesgo o cómo transfiero el riesgo. Y por eso me parece muy importante en Allianz que sí han tomado eso en todos los negocios. Yo he tenido la oportunidad de ser asesor de ustedes y en ese asesoramiento he podido ver que la gran mayoría de negocios, por no llamarlos todos, y más cuando son negocios bien importantes, uno puede percibir que hay una matriz de riesgos, una matriz de toma de decisiones, una matriz donde ustedes permiten unos mapas de calor para ver la intensidad y decirle al cliente lo que le voy a proteger se encuentra en este nivel. Pero así es. Nivel de riesgo, pero yo se lo voy a mitigar de esta manera. Juan Carlos, no solamente eso. Mira esto, hoy por hoy tenemos herramientas, aquí a nivel interno se trabaja en el desarrollo de software que nos permita identificar en tiempo real. Hoy, un vigilante, un supervisor en la calle nos genera una data que llega a este SOCA, que es el Security Operations Center de Allianz, y desde allí, junto con lo que estamos desarrollando de inteligencia artificial, podemos tener alertas tempranas y podemos tener recomendaciones no solo para nuestros clientes, sino para todos aquellos que puedan llegar a necesitar este servicio. Podemos entregar la información en tiempo real con el equipo que tenemos en calle, con el software que tenemos y estamos desarrollando y con este centro de operación y servicio. Ya que hablas del tema de inteligencia, como último punto para ya pasar a la sección de preguntas, me parece muy importante lo que ustedes ya implementaron, y es la inteligencia artificial, que es la combinación entre inteligencia artificial y los conocimientos de los expertos que tiene Allianz para tratar todos los temas de seguridad y cómo mitigar los riesgos. Data. Pero esa data ha sido importante, y esa fusión entre el conocimiento de las personas más esa inteligencia artificial le ha podido tomar a ustedes demasiadas y muy buenas decisiones. Yo he visto casos bien importantes de algunos negocios que tienen en desarrollo, y es bien importante ver esa fusión y cómo la predicción para mitigar esos riesgos con esa articulación de la inteligencia artificial ha sido muy efectiva. Lo que decía hace un momento, Juan Carlos, dejamos de tener solamente un vigilante. No, hoy tenemos un vigilante con una formación especializada. No podemos profundizar sobre ese tema, pero hoy especializamos a nuestros vigilantes por sectores. Estamos enfocados en esa formación por sectores, pero con un enfoque. Analice, evalúe e informe, que es parte de la gestión de riesgos. Cuando vemos la estructura de la gestión de riesgos, el primero es analizar y evaluar, y el último, que debe ser continuo, que es la comunicación. Pero, por ejemplo, les pongo este ejemplo. Nuestro vigilante está en el enfoque de analizar el riesgo del que tiene en su puesto de trabajo. Tiene una herramienta para comunicarlo que nos genera data que, organizada y presentada a todo aquel que se requiera, le permite tomar decisiones, Juan Carlos, en tiempo real. Ese es el objetivo, en tiempo real. No para mañana, no para dentro de 15, no para dentro de un mes, no. Hoy, en este momento, necesitas tomar una decisión. Para eso está la data y la IA, la Cyber
se está sumando a todo esto, la inteligencia artificial se está sumando a todo esto. Me Sé que parece en otro muy paso, bueno. Juan Carlos se va a hablar sobre todos los temas de seguridad electrónica que se tienen desde Alliance. En otro webinar, o sea, les dejo ahí la invitación, estén pendientes de nuestras redes, estén pendientes de todo esto, porque sé que allí va a salir esa próxima charla que es muy importante, Juan Carlos, para todo el tratamiento de la gestión. ¿Sabes qué me parece bien importante? Nosotros casi nunca, o las empresas casi nunca interactúan con los clientes. Yo he asesorado a varias compañías, pero en esta sí, que me parece buenísimo. Y es ver ustedes cómo han permitido que el cliente se integre, pues también pueda colocar sus PQRs y en tiempo real le dan respuesta para tomar la acción y lo que tú decías, dentro de 8 días, dentro de 10, porque los riesgos son inminentes y toca solucionarlos de manera inmediata. Y qué bueno que con esa herramienta le permita al cliente colocar sus PQRs. Juan Carlos, así es. Nosotros hemos desarrollado a nivel interno la compañía en cabeza de nuestro presidente, en cabeza de nuestros socios, de todos los que estamos vinculados, porque Juan Carlos se vive a diario en la gestión de riesgos. Entonces, hay software para que nuestros clientes interactúen con nosotros, hay software para la gestión operativa, hay software para la gestión de vehículos, hay software para el geoposicionamiento, para el tracking. Entonces, todo esto son herramientas tecnológicas. Entonces, recordemos, la gestión de riesgos, las personas, las herramientas tecnológicas, los protocolos, esto llevado a cuadros de control nos permite tomar decisiones en tiempo real. Esto es gestión de riesgos pasados a la operación. Juan Carlos. Excelente, Alex. Vamos a darle el espacio a las personas si quieren hacer algún tipo de pregunta. Entonces vamos a abrirle el espacio a las personas que nos quieran preguntar alguna cosa para que Alex o yo les respondamos con respecto a sus inquietudes. Veo que nos escuchan desde diferentes partes o nos ven y nos escuchan. Al señor Jorge, muchas gracias por estar ahí conectado. A Daniel, excelente, herramientas tecnológicas, plataformas de seguridad. Interesante. Bueno, importante, Daniel, allí lo que comenzó de la Fundación Cardioinfantil. Sí, Daniel, si es posible, es probable, hay que determinar la probabilidad y de acuerdo a eso, los tratamientos de esos riesgos. Los invito a que se enfoquen en que el personal que tengan de seguridad allí identifique los riesgos. Mira, Juan Carlos, algo que hemos buscado hacer es que cuando llegue uno de los gestores de seguridad, uno de los gestores de riesgos, porque nuestros vigilantes no son personas que están allí parados en la puerta, simplemente gastando el tiempo y el espacio, no. Ellos tienen un enfoque y es conocer los riesgos asociados a ese lugar. Y de acuerdo a eso, analizarlos y comunicar. Es todo honestamente lo que tienen que hacer. Y en ese enfoque vamos. Sí, aquí dicen que en qué porcentaje la seguridad física ha sido superado por la seguridad tecnológica. Miren, puedo decir que aún no la ha superado. ¿Sí? Aún la seguridad, la tecnología o la seguridad electrónica no la ha superado. Sigue siendo importante las personas. Siguen siendo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo práctico. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial o las cámaras inteligentes. Necesitan una persona detrás, un operador de medios tecnológicos, analizando la información, recibiendo las alertas, transformando la data en toma de decisiones. Se requieren personas. Lo que está demandando es que nos especialicemos y por eso, estimados amigos que nos escuchan y nos ven esta mañana, se requiere esa formación especializada. Que vayamos enseñándole a todos nuestros operativos cómo analizar esa información y cómo tomar decisiones, pero sobre todo la especialización por sectores, esos riesgos críticos, Juan Carlos y todos los que nos ven, los riesgos críticos por sectores, que cuando una persona llegue a un lugar, sepa qué riesgos se está enfrentando. Entonces, no hay todavía, no hemos visto, el año pasado estábamos analizando un tema de automatizar edificios. Nos dimos cuenta que todavía Colombia y sobre todo Bogotá no está preparada para eso. En Europa se está haciendo, sí. En otros países se está haciendo, pero aquí en Colombia todavía no estamos preparados. Todavía no hemos usado la tecnología o la seguridad electrónica a las personas. Ahí nos están escribiendo, Juan Carlos. ¿Todas siguen escribiendo las personas? ¿Están inquietas? Bien, Juan Carlos. Creo que hemos podido hoy
generar fundamentos de la importancia de la gestión de riesgos y cómo a través de la seguridad física, la seguridad electrónica, la ciberseguridad, las plataformas se pueden gestionar todos estos riesgos. Por último, Alex, aquí hay una persona que nos escribe lo siguiente: las personas de qué forma logran mitigar el riesgo cuando hay un mundo de probabilidades reales y no existen herramientas para hacerlo. Perdóname, ¿me repites otra vez? Como que no te escuché. Dice, las personas que ¿cómo logran mitigar un riesgo cuando hay un mundo de posibilidades reales y no existen herramientas para hacerlo? Yo creo que tenemos todas las herramientas en ese momento para mitigar los riesgos. Tal vez nosotros tenemos las herramientas, pero si no tengo las herramientas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Existe el riesgo de una intrusión por el acceso peatonal o una suplantación, ¿cierto? Una suplantación de un funcionario público, una suplantación de un servidor de alguna empresa de servicios públicos. No necesito tener tecnología, necesito aplicar la lógica y los protocolos que están establecidos y los principios básicos, la lógica, y es, esta persona necesito identificarla y confirmar que es esa persona y que se dirige para ese lugar. Es aplicar la lógica, los principios básicos de un control de acceso básicos. Identifico, confirmo, identifico a esa persona y confirmo que es esa persona y confirmo que sí venga a hacer lo que dice que debe hacer. Hasta que eso no pase, no debo permitir el acceso. Hasta que eso no pase, no le entrego información. Hasta que eso no pase, no le facilito nada. Pero debo confirmar. Entonces, ¿qué es? Lo que escribe ahí Daniel y que le decíamos. Es posible que esta persona que viene aquí quiera hacerme un daño y afectar el cumplimiento de mis objetivos. ¿Es posible? Oiga, sí, es posible. Voy a determinar la probabilidad. Voy a tratar esa probabilidad, porque puedo tratar esa probabilidad. Y es hacer las preguntas correctas, confirmar, y hasta que yo no confirme y no logre establecer si esa probabilidad es mínima o nula, no le permito el acceso. En un ejercicio muy sencillo, Juan Carlos. Y no tuve que utilizar tecnología, no tuve que ir a la IA, no tuve que utilizar en este momento seguridad electrónica. Estoy hablando de principios básicos. Si a eso le puedo sumar consulta de fuentes, si a eso le puedo sumar una analítica, si a eso le puedo sumar inteligencia artificial, si a eso le puedo sumar un SOCA, un centro de operación y servicio como el de Allianz, si a eso le puedo sumar otra cantidad de herramientas, qué bendición, qué bueno eso. Pero si no, aplico la lógica, Juan Carlos, los procedimientos básicos. Alex, la verdad que ha sido un verdadero placer haber compartido ese espacio contigo, de que nos has comentado de lo que han implementado, de las nuevas modalidades para mitigar esos riesgos. Yo estoy seguro que con esto vamos a tener un gran conocimiento, una gran implementación, unas nuevas ideas para nuestros escuchas en este momento y toda la gente que ha participado en esta webinar. Yo te agradezco tu participación, la de todas las personas que en algún momento nos mandaron su comentario. Les agradecemos lo que requieran con el mayor de los gustos. Posteriormente por las redes vamos a estar lanzando nuestro próximo webinar encaminado a la parte tecnológica de todo lo que han implementado para poder mitigar ese riesgo de punto tecnológico con el factor humano. Bueno, un agradecimiento especial para ti, Alex, mi compañero y amigo. Muchas gracias por exponernos todos tus conocimientos. Verá que han sido muy enriquecedores para todos los temas de seguridad. Bueno, y nos esperamos encontrar en otras oportunidades y en otras ocasiones. Alex, muchas gracias por tu participación. Vale, hay una cosa que no se nos puede olvidar de pronto, y es que hoy tenemos herramientas como los drones. Nosotros estamos ya en ese proceso de implementar drones que nos permiten tener analítica también, Juan Carlos, ¿sabes? No solamente tener un dron por tenerlo, también hay analítica a través de esos drones que nos permiten tomar decisiones. Ahí hay data también que podemos entregar y poner en manos de nuestros clientes para la toma de decisiones, para gestionar los riesgos. Juan Carlos, a ti, a todos los que nos
escucharon, a que nos vieron, las preguntas que hicieron, la participación. Estar pendiente, Juan Carlos, vamos a estar ahí a través de las redes, nos vamos a seguir comunicando e invitando a los próximos webinars que tendremos con el objetivo de crecer en conocimiento un poquito más. Bueno, muchas gracias, Alex, y de una buena oportunidad nos vamos a ver. Gran abrazo. Un abrazo a todos, muchas gracias. Dios los bendiga. Allianz Risk and Protection. Vemos lo que otros no ven.